Trotsky en esa lucha. Ahora, bueno, es verdad que había toda una serie de condiciones que impidieron eso. Bueno, Trotsky es expulsado, la resistencia a la expulsión de Trotsky es muy débil, la represión es feroz. A los bolcheviques que, bueno, ustedes saben que los mandaban a Siberia, ¿no? A los trotskistas, a los seguidores de Trotsky, trotskistas en el sentido de seguidores de León Trotsky ahí, ¿no? De trotskistas ideológicos, ¿sí? Incluso hubo varios suicidios como método de protesta, aunque les parezca mentira, y hay uno muy famoso, un dirigente que se llamaba Ioffe, que era un tipo que era muy amigo de Lenin, personal, como amigo personal, aparte de gente de bolchevique. Era un tipo medio loco, tenía un problema, había sido medio esquizofrénico y, bueno, una de las cosas que dice Trotsky es que un poco se había curado con la revolución. No, bueno, pero en serio. Y Ioffe, que además también era muy amigo de Trotsky, porque venía parte de la organización interdistrital, que era la organización que Trotsky tenía en el 17 y que es la que se incorpora al bolchevismo. Trotsky tenía una organización que tenía unos 5.000 y 6.000 militantes, que se llamaba Organización Interdistrital en Petrogrado. Con esa organización se incorpora, en la que estaba, por ejemplo, Nacharki, que fue el primer ministro del Comisario de Cultura, que fue después también con Bukharin se pasó a la derecha, ¿no? Bueno, Ioffe escribe una carta en la que dice que él muchas veces lo había escuchado decir, porque ya había empezado la controversia de la Revolución Permanente, que él muchas veces en privado lo había escuchado decir a Lenin o conversar con él que Trotsky tenía razón en el problema de la revolución permanente con respecto a la dictadura revolucionaria del proletariado campesino, pero que si él algo tenía que criticarle a Trotsky era que nunca había tenido esa cosa que tenía Lenin de quedarse solo y no importarle nada y sostener aún en minoría sus posiciones hasta el último momento. Fíjense ustedes que es uno de los rasgos que tiene Trotsky, me parece a mí, en el proceso de lucha con Stalin, mientras todavía conserva un papel dirigente del Estado soviético, mientras todavía conserva sus cargos, su jefatura del Ejército Rojo, la dirección del Gosplan. Lo que Ioffe dice para mí es muy cierto, digamos, en cuanto a la personalidad de Trotsky. Algo que después Trotsky yo creo que va a superar, por eso digo que creo que la muerte de Lenin y este choque con la realidad lo hacen pegar el salto y transformarse él en un Lenin, a mi juicio. El Trotsky de después, ya derrotado, si se quiere, pero es, a mi juicio, un Lenin. Y prevé, por primera vez, algo que después nadie va a volver a prever, si se quiere, salvo siguiéndolo a él, pero que independientemente, por su propia cuenta, lo va a prever el Che en su crítica a la economía soviética, que es la restauración del capitalismo. Trotsky exiliado, sobre todo en una trilogía famosa que es la traicionada, desfigurada y la otra, ¿cuál es? Traicionada, desfigurada y... No, ¿cómo se llama la otra? No, es la revolución permanente. Revolución permanente, revolución tradicional, la revolución desfigurada, va a prever, y va a prever que un mecanismo muy parecido al que plantea el Che, sobre cuál va a ser la mecánica de la restauración. Él plantea que la mecánica de la restauración está dada por la contradicción entre la propiedad socialista de los medios de producción y las normas burguesas de reparto. Es decir, la introducción de mecanismos como el estajanovismo, el premio, los premios a la productividad, etcétera, 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 sobre los cuales se va a apoyar en gran parte el desarrollo industrial soviético, stalinista, de la década del 30, del 40, etcétera. Y que si ustedes lo comparan con la idea de Che respecto a los estímulos morales, van a encontrar una identidad, a mí me parece muy grande, porque el Che no hace un planteo moral, idealista, digamos, él no plantea el estímulo moral porque somos más buenos, sino porque el estímulo moral está ligado a la construcción del socialismo, mientras que el estímulo material, y él lo dice así, es una rémora del capitalismo, ¿sí? Y el estímulo moral material a qué está ligado, a las normas burguesas del reparto, que es lo que dice la célula del sistema capitalista. Bueno, él dice, y los dos sostienen algo muy parecido en la polémica, sobre todo del economista de la composición de izquierda, que es Preobrazhensky,
y la que Che mantiene con Bettelheim y otros economistas sobre la organización de la economía cubana, muy parecida a la polémica. El Che defiende la idea del sistema presupuestario de financiamiento en oposición al sistema soviético de cálculo económico que surge de la NEP justamente, y que es un sistema que plantea la autarquía, si se quiere, en el marco del plan nacional, etcétera, pero la autarquía de las unidades económicas. Es decir, cada fábrica se tiene que arreglar por su cuenta, lo cual lleva a contradicciones, mientras que el Che, al igual que la oposición de izquierda, planteaba que la economía socializada debía ser concebida como una empresa única y que lo que yo le entrego a lo que produce esta empresa y se lo pasa a esta otra, no tiene que medir un acto de compraventa, porque si medio un acto de compraventa estamos metiendo la ley del valor, que es el principio organizador de la economía capitalista, ahí donde ya ganamos, que es la economía socialista. Bueno, la identidad de posiciones es muy grande. Y bueno, cuando el Che estudió el capital en Cuba, después de haberlo estudiado con Fidel, el Che organiza en el Ministerio de Economía, sigue estudiando capital, tiene dos trotskistas, hay un trotskista que es asesor de él, que funciona ahí, y al que él le permite imprimir el boletín de la fracción de la cuarta a la que él pertenecía, el tipo en el ministerio, y por supuesto no afuera, pero ahí, y repartirlo entre todos los empleados o los compañeros del ministerio, los dirigentes, no quiero decir los dirigentes, pero los dirigentes políticos, ¿no? Que podían ser, podían no botonear, digamos, si se quiere decir así. O sea que él conocía esa polémica, y de hecho en la polémica con Bettelheim interviene Mandel del lado del Che, ¿no? Aunque Mandel, igual yo no coincido con lo que plantea Mandel, y lo que plantea Mandel en esa polémica me parece que tampoco coincide con lo que planteaba la oposición de izquierda, porque hace una defensa de la autogestión, etcétera, etcétera. Bueno, no es lo que plantea el Che. No, el Che es más centralista. Y el planteo de Preobrazhensky y Trotsky también es más centralista. Centralista en el seno de la idea de la planificación. De la planificación, claro. Como de toda la economía socializada. Como una gran fábrica. Claro. Una unidad económica única. Si no, metemos la ley de valor y cagamos. ¿Había alguna cosa más que quería decir? Pero creo que ya Nietzsche me está diciendo que... se me están acabando las citas. Me queda una línea de batería. Para una sola clase nos queda recorta la Revolución Rusa, digamos. Porque llegamos hasta la toma del poder y después como que... pasamos a la velocidad de la luz. Sí, avanzamos a la velocidad de la luz. Un poco, nosotros cuando pensábamos el tema de la cátedra pensábamos eso también, que digamos que era una forma de introducción a un montón de problemática y que hay que seguir estudiando. Y bueno, elegimos al compañero correcto para venir a hablar de la Revolución Rusa. Tenías letras como sí, ¿no? En las tres cátedras, sí. En La Plata y Capital pasó lo mismo. Sí, no alcanzás. Hay para, sí, 2 o 3 clases hay como para... Dos por lo menos. Una por ahí hasta la toma del poder y otra hasta el fin de la elección. Bueno, por ahí sí. Bueno, no sé. Digo, capaz te comprometemos a venir a dar la clase 2. Bueno, espero que no haya embotellamiento en el acceso norte. Porque estuve saliendo de Buenos Aires antes del peaje. Yo llegué a las 7 acá. Sí, y llegué acá a 7:30. 7:15 había llegado. Pero salí a las 2 de la tarde. En el acceso al norte hubo un accidente y perdimos 1 hora y media ahí en el embotellamiento. Así que merezco que me agradezcan. No, se ve que la Revolución Rusa te hace olvidar de todo. Es interesante que el debate que surgió haya sido respecto de el estalinismo, ¿no? Vos planteabas la cuestión del río de sangre que separa a Stalin de esa dirección del bolchevismo y además, digamos, los ríos de tinta que separa a Marx, Engels y Lenin. Lástima que se fue chico, porque yo le quería decir. Pero hay otras cosas también. Uno piensa en una cosa, el centralismo, porque está esta idea de Stalin continuador de Lenin. Y
¿Cuál es? ¿Sobre qué base? Sobre el centralismo